Hola, muy buenos días para todas las personas que se han conectado con nosotros a esta transmisión en vivo que estamos haciendo simultáneamente por nuestro Facebook y también por nuestro Twitter en las cuentas, nuestras cuentas regionales. Y esperamos, bueno, que nuestras oficinas país también estén compartiendo esta transmisión para que más personas se puedan sumar a la conversación que tendremos el día de hoy sobre los equipos médicos de emergencia. Específicamente queremos que usted sepa qué hacen y cómo responden los equipos médicos de emergencia a la COVID-19. Mi nombre es Jenny Ortiz y soy comunicadora de la OPS. Para conversar el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales, el doctor Luis de la Fuente. Él es asesor regional de la iniciativa de equipos médicos de emergencia del Departamento de Emergencias en Salud de la OPS con sede en Washington. Hola Luis, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad para poder compartir con ustedes cómo trabajan los equipos médicos de emergencia. Pues muchas gracias. Y nuestro otro invitado es el doctor Mario Vilches Madrigal. Él es el punto focal operativo de la iniciativa de los equipos médicos de emergencia en Costa Rica. Él pertenece al Centro de Atención de Emergencias y Desastres de la Caja Costarricense del Seguro Social. A Mario también le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo estar compartiendo con nosotros esta conversación. ¿Cómo está Mario? Muchas gracias, muy bien, un placer y un honor representar a mi país en esta tan importante actividad. Gracias por estar y acompañarnos. Bueno, tal vez para empezar, a mí me encanta la foto que Luis tiene por detrás y creo que si le pedimos que nos explique de qué se trata, vamos a tener ya una idea general sobre el tema que hoy nos trae acá a conversar, que son los equipos médicos de emergencia. Muchas gracias, Jenny. Lo que están viendo detrás de mí es un equipo médico de emergencia. Para aquellos que no están familiarizados con lo que son los equipos médicos de emergencia, son también conocidos como EMTs por sus siglas en inglés. Son equipos formados por profesionales de la salud, personal médico, personal de enfermería, fisioterapeutas, paramédicos, que proveen cuidado clínico directo a poblaciones afectadas por emergencias y desastres y apoyo a los sistemas locales de salud. Este que ven aquí detrás es el equipo de la Fuerza de Defensa de Barbados en el Caribe, pero que tiene la misma configuración también de nuestros colegas de la Caja Costarricense del Seguro Social para poder desplegarse inmediatamente a eventos de cualquier tipo, ya sea desastres o epidemias. ¿Cuál es el rol que cumple un MT? ¿Para qué sirven, diría la gente, verdad? ¿Cómo funcionan? Bueno, es importante, además del rol, permíteme, Jenny, aclarar también el concepto, porque muchos de ustedes posiblemente estén más familiarizados con el término de hospitales de campaña o hospitales móviles. En la iniciativa avanzamos en la definición, sobre todo para resaltar una parte importante que tienen estos equipos médicos de emergencia, y es que no solamente son tener la visión de una tienda de campaña o de una estructura, sino también el que pueda disponer de la capacidad asistencial y operacional para poder prestar esta atención clínica que se da a los pacientes en cualquier tipo de emergencia, ya sea un desastre por un evento natural o una epidemia, ¿no? Y esto que se ve externamente, que ustedes están viendo aquí, si echamos una mirada dentro, lo que vamos a ver es no solamente la tienda o ese hospital de campaña, sino vamos a ver a un montón de profesionales con medios y recursos para poder prestar esta atención clínica directa. Estos equipos pueden ser civiles, pueden ser o militares, del ámbito gubernamental o de organizaciones no gubernamentales. En cuanto al rol, el rol de estos equipos principalmente es facilitar la expansión de capacidades de atención clínica a través del despliegue de estas estructuras que están ustedes viendo detrás de mí, ¿no? De estos hospitales móviles o
en algunos casos a través del montaje de sitios alternativos de atención médica que hemos visto ahora muy frecuentemente en la respuesta a COVID-19, para asegurar la respuesta ante un elevado número de pacientes que pudiera exceder los límites de la capacidad de la red integrada de servicios de salud. Hay que tener en cuenta que esta planificación que se hace de esta expansión es muy importante que esté centrada más en la capacidad de atención del paciente que en montar estructuras o en instalar camas. Si no se cuenta con una planificación adecuada de personal y la autosuficiencia asistencial y operacional que lo haga viable, es muy difícil que al final puedan garantizar esa atención clínica, ¿no? Y un rol que también caracteriza a estos equipos es que están centrados en el paciente. Las personas afectadas por emergencia, en cualquier tipo, ya sea un evento natural, una epidemia, necesitan saber que los equipos de respuesta que proporcionan la atención médica son profesionales, están bien entrenados y disponen de equipamiento adecuado para la atención que van a prestar, ¿no? Los pacientes deben ser atendidos de forma oportuna y de acuerdo como lo haría su propio sistema local de salud. En ese sentido, ese es el rol principal que van a tener estos equipos médicos de emergencia. Tal vez lo que usted explica sobre el tema de la autosuficiencia, de que vienen a complementar a los servicios que tiene el país cuando se ven en un contexto como el que vivimos ahora, que se ven sobrecargados los servicios y vienen a ampliar las capacidades. Tal vez es bien importante contarle a la gente cómo nace esta iniciativa de los equipos médicos de emergencia, cuándo y cómo nace, y a partir de ahí cuándo se empiezan a conformar en distintos países. Bueno, muy buena pregunta, Jenny. Los equipos médicos de emergencia o hospitales móviles, como se ha conocido tradicionalmente, hospitales de campaña, la verdad es que siempre han estado respondiendo desde décadas, desde tiempo inmemorial a cualquier tipo de evento, ya sea un desastre o cualquier tipo de emergencia. Pero el terremoto de Haití, no solamente en nuestra región, sino a nivel global, fue un punto de inflexión para toda la comunidad médica, ¿no? Porque aunque es cierto que respondieron equipos médicos de emergencia que ayudaron a salvar muchas vidas, también hubo otros muchos que el cuidado que prestaron no podía ser el adecuado o incluso podía llegar a ser incompetente, ¿no? Entonces, en este sentido, todo un grupo de expertos a nivel global se reunió en nuestra región a finales de año para identificar, primero, cómo poder establecer mecanismos para asegurar que estos equipos lleguen a tiempo, porque lo que ocurría es que cuando llegaban los equipos médicos había pasado más de una semana del evento, con lo cual la ventana clínica o quirúrgica que pudieran tener ya era muy tarde, ¿no? Y el impacto asistencial que podían de alguna manera tener con el sistema local de salud también se iba a minimizar. Entonces, además de crear estos mecanismos para asegurar que estos equipos pudieran llegar lo más rápidamente posible, también se crearon una serie de estándares y requerimientos mínimos para asegurar que todos los equipos pudieran cumplir o pudieran tener esta capacidad para prestar cuidados de salud, cuidados de atención clínica seguros y dentro de esos estándares que están identificados a nivel internacional. Cuando hablamos de requerimientos mínimos, significa que un cirujano tiene que tener agua para lavarse las manos aquí en Washington o en cualquiera de sus ciudades principales, pero también en el sitio más remoto donde estén desplegados. Entonces, en ese sentido, al igual, si un cirujano está haciendo una cirugía, tiene que tener un anestesista con él y todo el equipo de enfermería quirúrgica y los medios, los medicamentos y material esterilizado esté donde esté, ¿no? Entonces, esos requerimientos mínimos se empezaron a discutir y se desarrolló lo que nosotros conocemos dentro de la iniciativa como el Libro Azul, que es un documento en el que reúne todos esos principios rectores y estándares fundamentales y técnicos para los equipos médicos de emergencia.
¿Todos los equipos médicos de emergencia pueden hacer las mismas intervenciones o hay distintos tipos y nivel de complejidad en lo que cada uno hace? Gracias, Jenny. Muy buena pregunta. Es importante esa pregunta porque un aspecto clave de la iniciativa de equipos médicos de emergencia es que se estableció una tipología en base a la capacidad asistencial que podría tener cada nivel. Eso es importante porque nosotros tenemos una máxima en la iniciativa y es que en emergencias, cuando se presta atención clínica en emergencias, las buenas intenciones no son suficientes. Que en Haití teníamos cirujanos que no tenían un anestesista o no tenían medicamentos para poder analgesiar o anestesiar correctamente al paciente y aplicaban procedimientos que en ese momento podían provocar un dolor o no hacer la técnica de forma adecuada. O teníamos profesionales que hacían muy por encima técnicas de las que tenían la capacidad o el entrenamiento o incluso los medios, ¿no? Incluso llegamos a ver dentistas haciendo amputaciones en Haití. Por eso se estableció una tipología. Entonces, dentro de los EMTs, ya cuando un país solicita estos equipos, ya sabe que puede haber diferentes tipos en base a la capacidad asistencial que se espera de ellos. Entonces, tenemos un tipo 1 que hace un manejo ambulatorio, con lo cual los médicos y personal de enfermería y auxiliares paramédicos que van a estar trabajando ahí saben que su máximo nivel asistencial es prestar esta atención ambulatoria de urgencia, estabilizar al paciente y transferirlo al siguiente nivel de cuidado, que sería, por ejemplo, un EMT tipo 2, donde ya tenemos un quirófano limpio, que se hace una cirugía de control de daños, tenemos capacidad de hospitalización con laboratorio, capacidad de transfusión. Pero ya si necesitamos hacer técnicas quirúrgicas más especializadas o necesitamos capacidad de cuidados intensivos, tenemos que ir al siguiente tipo de ENT o de instalación, que es el 3, donde ya tenemos capacidad de cuidados críticos, quirófanos estériles. Y esto no solamente es la estructura, es también los profesionales que acompañan la estructura. Es decir, ahí ya en el tipo 1 podemos tener médicos de urgencias o de atención primaria. En el tipo 2 ya tenemos que tener cirujanos, anestesistas. En el tipo 3, médicos intensivistas. Es decir, en base a cómo va avanzando la especialidad o la especialización del cuidado que presta el EMT, eso va unido con los profesionales, los recursos, los medicamentos y suministros que también les deben acompañar. Y eso también facilita mucho, no solamente enviar el equipo correcto, sino también pedirlo, que es importante, ¿no? Saber, bueno, por ejemplo, ahora estamos con la Secretaría de Salud de Honduras y aquí transmitimos toda nuestra solidaridad con el pueblo hondureño, así como todos los países centroamericanos que están sufriendo el impacto ahora mismo de ETA. Y ahora mismo tenemos equipos de emergencia llegando a Honduras y el propio país, utilizando la clasificación y la metodología de EMT, ha podido pedir específicamente qué tipo de equipo de médico de emergencia puede, digamos, de alguna manera cubrir las necesidades que ellos han identificado, ¿no? Y este aspecto es fundamental. Gracias. Aprovechando, bueno, que estamos hablando de requisitos, de estándares, de tipos de EMTs, le doy la palabra al doctor Mario para que nos cuente, porque bueno, Costa Rica tiene su EMT establecido ya hace varios años, es el primero fue el primero en la región en ser verificado por la OMS y también creo que tiene uno de los primeros lugares en el mundo, pero lo importante, Mario, que usted nos cuente cuál fue la experiencia del país en la conformación del equipo y cuál ha sido también, cuál fue el apoyo de OPS en todo este proceso. Mario. Claro, gracias Jenny. Cuando uno oye lo que Luis ha expuesto en cuanto a tipología, estándares, tiene que verlo desde dos perspectivas, desde la parte regulatoria y de estandarización mundial, pero también desde el usuario. Nosotros como país identificamos la necesidad desde el 2005 de hacer algún tipo de equipo de emergencia que pudiera precisamente cerrar brechas en la red de servicios de salud ante algún evento.
la necesidad o el objetivo está claro, pero cómo hacerlo no es tan claro, no era tan claro. Nosotros tuvimos experiencia en el 2009, el terremoto de Cinchona. Yo estuve personalmente con un equipo de Costa Rica en Haití en el 2010. Tuvimos inundaciones, un terremoto en el 2012 en Nicoya que nos sacó de operación, de funcionamiento la sala de operaciones de un hospital regional. En fin, la necesidad de atención en salud en este contexto puede ser muy variada, y a la hora de que uno trata de puntualizar y generar un producto para que esa necesidad sea llena, la ausencia de un marco normativo y regulatorio como el que ya aporta la iniciativa EMT generaba que cada quien hiciera lo que mejor pudiera o se imaginara. Eso generaba muchísima dificultad para ser específicos y efectivos. Entonces, nosotros hicimos varios proyectos y tratando de alcanzar un EMT, aunque todavía no lo llamábamos así, pero no lográbamos aterrizar realmente en un sistema que nos permitiera ser efectivos en ese tipo de actividades. En el 2014 se hizo el primer ejercicio de INSARAC en el mundo, que tenía incluido un componente de EMT. Ahí fue cuando conocimos a Luis, y de ahí nuestra relación con la iniciativa EMT, con la oficina país de OPS y con el secretariado regional empezó a crecer a una velocidad bastante y a una intensidad muy, muy alta. Eso nos permitió a nosotros tomar el marco de referencia de la iniciativa y asumir el reto de optar por una verificación de OPS y OMS. Por supuesto que optar por verificarse en este tipo de actividades es complejo, es un reto enorme, pero es un reto posible. Y cuando nosotros enviamos la solicitud de aplicación, prácticamente Luis nos ponía la mano en el botón de send, ¿verdad? Como país y como institución. Empezamos un camino de más o menos un año, que fue bastante provechoso porque parte de lo que esta iniciativa requiere es que los países integren los esfuerzos. Hay países que tienen ministerios de salud que son los prestadores de salud, de servicios de atención. Hay países que tienen cajas como nosotros y Ministerio de Salud. Hay países que tienen también otro componente de protección civil o Comisión Nacional de Emergencias. Entonces, parte de lo que la iniciativa también promueve es de que se integren los esfuerzos a nivel país, las instituciones se junten y en nuestro caso, tanto la Caja Costarricense de Seguro Social como el Ministerio de Salud hicimos una alianza estratégica muy, muy fuerte para poder avanzar este proyecto. Incluso, les cuento como anécdota, que antes de que nosotros tuviéramos la verificación, logramos cosechar los beneficios como país. Porque lo más importante de la verificación no es tener el parche. Eso obviamente llena de mucho orgullo a cualquier país y a cualquier organización, pero el proceso de tomar toda esta estándares que Luis habló, esta tipología, sentarse a ver cómo se van a desarrollar y cómo se van a cumplir, ver la cantidad de elementos que tal vez uno no había tenido contemplados de previo, sobre todo países como nosotros con poca experiencia en este tipo de despliegues. En aquel momento nos permitió cubrir todas las esquinas. Y en medio proceso de verificación, cuando gracias a Dios ya teníamos una serie de procedimientos, personal entrenado, teníamos infraestructura que habíamos adquirido basado en los estándares que teníamos que cumplir, tuvimos el impacto del huracán Otto en el 2016 y logramos generar el primer despliegue oportuno y efectivo de un equipo médico de emergencias en Costa Rica en una emergencia real.
realmente no hubiéramos podido llegar a eso si no hubiéramos tenido todo este marco y todo este apoyo y toda esta integración de esfuerzos a nivel país, y todo el esfuerzo también institucional que nos permitió generar este despliegue efectivo. Eso antes de haber cumplido la verificación. En el 2017 recibimos la visita del equipo de verificación, luego de todo un acompañamiento de un año a través de un proceso de mentoría guiado por el secretariado regional y apoyado por la oficina país. Y pues sí, obtuvimos la verificación. En realidad, en ese momento habían 5 países que tenían la verificación. Nosotros nos graduamos en sexto junto con 2 países más. Y ese fue más bien el principio de una serie, de un camino, ¿verdad? En el momento parecía el final, pero realmente no. Ese era el principio de un camino que nos ha llevado por una vía bastante interesante y una vía que nos ha permitido seguir desarrollando la iniciativa, porque esto es un proceso vivo, dinámico, no se acaba solamente con la verificación, sino más bien ahí se adquieren una serie de compromisos y el camino sigue para adelante. Entonces, en conclusión, realmente el hecho de haber podido abrazar la iniciativa y habernos permitido y brindado el apoyo, logramos llegar a Puerto Seguro en una actividad bastante compleja. Gracias. Trayendo de vuelta la pregunta de nuestra transmisión de hoy, de nuestro tema, es de cómo responden los EMT a la COVID-19, le pregunto a Luis, bueno, ¿cuántos EMTs hay desplegados en este momento en nuestra región y qué están haciendo frente a la pandemia? ¿Cómo están colaborando en la capacidad de respuesta de los países? Bueno, ahí hay que resaltar que, bueno, esto también ha sido una estrategia que ha trabajado la OPS desde el comienzo de la iniciativa, y es el fortalecer la capacidad nacional de los países en adoptar la iniciativa INTI. Y eso ha sido clave ahora en la respuesta de COVID-19. Para nosotros siempre el que los países dispongan de equipos médicos de emergencia nacionales es la manera más rápida y costo efectiva de poder responder a este tipo de eventos y expandir las capacidades de atención clínica. Por supuesto, también nuestra región se caracteriza por esa solidaridad panamericana en la que todos, en el momento de que más se necesita, ahí estamos, ¿no? Pero es fundamental esa capacidad nacional, ¿no? Y aunque estos estándares y requerimientos son globales, si el país no los adopta como propios, no hay un avance. Es muy importante que el país, las organizaciones, no es una cuestión de cumplir algo como un requisito, es creer que como equipo médico de emergencia, creer como organización, como institución, que es importante cumplir estos estándares, porque si los cumplimos, podemos garantizar que damos una atención clínica segura a los pacientes, que son al final sobre lo que se centra todo nuestro trabajo, ¿no? Eso que ha permitido que en un contexto de COVID-19 donde los despliegues internacionales que normalmente suele haber en eventos naturales, que son mucho más amplios, por todas las restricciones, sobre todo, que había al principio de viajes y porque muchos equipos estaban centrados en sus propias respuestas a nivel local, esa capacidad regional internacional estuvo muy limitada, ¿no? Pero eso no, digamos, evitó que los países que durante años han estado trabajando esa capacidad pudieran, hoy lo podemos ver en el dashboard que tiene la OPS, en el hub de información de COVID-19, que 165 IMTs a nivel nacional están desplegados, y estos equipos profesionales entrenados en la respuesta de equipos médicos de emergencia también han estado colaborando en la instalación de 209 sitios de atención médica alternativa, sitios alternativos de atención médica. Esto ha permitido
incrementar en cerca de 16.676 camas de hospitalización y 1.437 camas de cuidados críticos a nivel nacional, además de alrededor de una treintena de misiones regionales que con mucho esfuerzo están también uniéndose a este liderazgo que están haciendo los países. Eso es un aspecto en la respuesta en nuestra región que es muy importante resaltar también como se ha hecho en las diferentes resoluciones y reuniones de nuestro consejo directivo, y donde se ha resaltado ese componente nacional que ha tenido la respuesta. En el caso de COVID-19 ha tenido una peculiaridad porque la mayoría de estos equipos médicos de emergencia, sobre todo en nuestra región, estaban más adaptados para la respuesta a eventos naturales, ¿no? Pero claro, cuando estamos respondiendo a epidemias hay que tener también una serie de consideraciones sobre el tipo de paciente que vemos. Ya no es un paciente con una fractura o un paciente con una herida o que necesita una cirugía. Tenemos que considerar otros aspectos a la hora digamos, de reconfigurar o adaptar nuestro equipo médico de emergencia para poder prestar esta atención clínica de una forma segura para el paciente, pero también para los profesionales de la salud, ¿no? Entonces, en cuanto empezó la pandemia y también con la experiencia que habíamos tenido de otros eventos, hay que tener en cuenta que, aunque la iniciativa nace con un enfoque muy, muy orientado al manejo de trauma, cirugía, por el tema de eventos naturales, sobre todo especialmente por terremotos, la respuesta durante 2014 a 2016 por el tema de ébola resaltó la gran importancia que tuvieron los equipos médicos de emergencia en la respuesta a este tipo de pandemias y de brotes. Entonces, ahí, y fue, sin contar ahora COVID-19, fue una de las respuestas donde más número de equipos médicos de emergencia participaron, cerca de 58. Muy lejos de, obviamente, de otros eventos donde pueden estar participando más de 150, 200 equipos fácilmente en cualquiera de los eventos por desastres, por eventos naturales o por cualquier otro tipo de emergencia. En este caso, es muy importante considerar una serie de aspectos. ¿Cuál es el método de transmisión? ¿Qué tratamiento se requiere? ¿Estoy manejando pacientes que solamente necesitan oxigenoterapia o cuidados críticos? ¿Cuáles son los síntomas que voy a tener para poder hacer un buen triaje? ¿Qué riesgo hay para mi personal? ¿Que tengo que tener algún equipo de protección personal? ¿Tengo que establecer circuitos de pacientes de una manera específica para asegurar que esa atención se presta adecuada? Más luego el entrenamiento, porque claro, son equipos de protección personal que si no se está familiarizado es muy importante entrenarlos en cómo se los pone uno, pero también cómo se los quita, ¿no? ¿Dónde? Es decir, hay toda una serie de aspectos que inmediatamente la OPS, con toda la red de equipos médicos de emergencia y por supuesto, con nuestros colegas de la red global y el secretariado global de IMT de la OMS, se pusieron a trabajar inmediatamente en fortalecer y en preparar esas configuraciones. De la experiencia, nosotros básicamente manejamos diferentes modelos que va a ir un poco dependiendo del tipo de brote que podamos tener, que diferencia mucho la configuración, así como todos los procedimientos que manejamos. Es decir, podemos tener enfermedades diarreicas tipo cólera, o podemos tener escenarios ya con patología respiratoria, como el que estamos viendo ahora en COVID-19, pero también podemos tener fiebres hemorrágicas virales, como pasó en el caso de ébola. Cada uno exige, o podemos tener también lo que nosotros llamamos por enfermedades de vectores, en los que, tipo dengue, etcétera, donde también es importante, pero obviamente la forma de enfocar toda la configuración y todos los procedimientos es diferente. Centrándonos en la parte de COVID-19, inmediatamente lo que se estableció fueron esas configuraciones que incluían, y ahí es importante porque dentro de esos estándares que nosotros desarrollamos hay unos estándares comunes que aplican para todos y principios rectores que están muy relacionados con la importancia de coordinarse con el país o con las autoridades locales, de formar parte del sistema de salud. Es decir,
los equipos que responden a eventos naturales, o en este caso a epidemias, no pueden llegar y tienen que suponer un refuerzo al sistema de salud. Nunca tiene que suponer lo contrario, una carga, o que toman recursos del sistema de salud para poder responder, porque entonces el apoyo no tendría el impacto que se está buscando. En este caso se desarrollaron varios tipos de EMTs, desde los que colocamos en las entradas de los servicios de urgencias para poder hacer un triaje de pacientes con sintomatología respiratoria, pero también se configuraron otros equipos para poder manejar la hospitalización de casos graves o de casos críticos. Se establecieron recomendaciones sobre cómo montar un sitio alternativo de atención médica bajo los estándares EMT. Esto es importante, ¿no? Porque vimos también experiencias donde no se trata de llenar un estadio con cientos y miles de camas. Si no, digamos, hacemos la planificación adecuada de cuánto personal, cuántos equipos de protección personal, cuántos suministros necesitan, cuáles son los circuitos no solamente de los pacientes, sino también del propio personal, de los materiales, cómo manejamos los residuos. Hay toda una serie de aspectos que es muy importante tenerlos en cuenta. En este caso, se establecieron los requerimientos y todos los estándares adaptados y actualizados al contexto de COVID-19, y se empezó a trabajar inmediatamente con los países para fortalecer estas capacidades. Y eso es un aspecto también muy importante de los EMTs que tiene nuestra región, esa capacidad de modularización. Es decir, una agilidad importante de que, bueno, tengo esta configuración para atender eventos naturales, pero tengo la capacidad también para actualizarla y reconfigurarla para otros escenarios, como en este caso puede ser por la pandemia o cualquier otro evento. No hay que olvidar que obviamente, y yo creo el ejemplo ahora mismo es el huracán ETA. Tenemos la pandemia, pero lamentablemente los eventos naturales no saben de pandemias, y tenemos que estar preparados para esa agilidad en reconfigurar. Y aquí la rapidez es fundamental. Es decir, no es solamente tener la capacidad asistencial, es tener la capacidad de desplegarte en el tiempo correcto, al lugar correcto y con el personal y con el equipo correcto. Entonces, ahí en ese sentido, toda esa capacidad desarrollada a nivel nacional, pero también esa capacidad para poder apoyar regionalmente es esencial. Gracias. Aprovecho para preguntarle a Mario, ¿el MT de Costa Rica está funcionando en este momento? ¿Cómo está apoyando a la respuesta de las autoridades o instituciones en todo lo que tenga que ver con la pandemia, Mario? Claro, gracias. Jenny, antes de contestar esa pregunta, yo quisiera hacer una reflexión o una pausa sobre uno de los elementos que mencionó Luis. La estrategia que la OPS ha desarrollado acá en la región para que todos estos conocimientos y preceptos teóricos de modularización, autosuficiencia, realmente cumplimiento de los estándares, el enfoque multiamenaza, la oportunidad y la efectividad de un despliegue se hayan podido desarrollar apropiadamente, ha sido bastante buena, porque se generaron muchas oportunidades para que los que estábamos liderando estos procesos dentro de nuestros propios países pudiéramos interactuar mutuamente. La respuesta y el desarrollo de estos lineamientos y estas adaptaciones en un tiempo récord a principio de año no es obra de la casualidad. Hubo muchísimos talleres nacionales en donde algunos pudimos participar, no solo como participantes, sino luego como staff, para transmitir lo que uno había recibido y al mismo tiempo recibir de esos países, permitió la generación de una red de puntos focales y de personas en toda la región
a nivel de los países, de los ministerios de salud, de las oficinas de protección civil y otras organizaciones como la Caja Costarricense de Seguro Social, que fuéramos haciendo ese trabajo en red, ese trabajo colaborativo. También se generaron una serie de talleres regionales, algunos de los cuales nosotros participamos también como participantes, como staff e incluso como organizadores, y tuvimos la ventaja de que también acá la Oficina País nos apoyó mucho para desarrollar muchas de esas actividades localmente, aquí en Costa Rica. Permitió que realmente se generara toda una base para poder construir y modificar, adaptar y evolucionar la iniciativa. La oportunidad que hemos tenido de generar mentorías o de liderar mentorías para otros países, incluso pudimos enviar una representante a Mozambique en el 2019 para el huracán Idaí. Todo esto nos permite a la región y a los países en particular a desarrollar un expertise y una base sólida de conocimiento, pero no solo teórico, sino que aplicado a la práctica, enriquecido con las diferentes formas de implementar los estándares de cada uno de nuestros países, y eso generó que existiera una base sólida para poder apoyar a la OPS en el desarrollo de los documentos que se hicieron para COVID. No solamente estos documentos técnicos que OPS publicó, sino también generar suficientes recomendaciones y observaciones a la actualización del libro azul, que fue el que Luis habló del 2013, que esperamos ya contar con una versión actualizada en el corto plazo. A través de todo este proceso, también las organizaciones que hemos tenido la oportunidad de participar y colaborar activamente, recibimos muchísimo. No solo uno da, sino que es un proceso de ganar-ganar de ambas vías. Todo esto hace que uno pueda desarrollar capacidad nacional, como mencionó Luis, que es un componente sumamente importante de esta iniciativa. Y esa capacidad nacional hace que en el momento de cualquier tipo de emergencia, como esta que estamos viviendo de la pandemia, se puedan adaptar y manejar la emergencia ya con una base sólida, mínima, y de ahí se va aumentando la complejidad. Entonces, por ejemplo, lo que mencionó Luis sobre la adaptación al contexto COVID, ya por ejemplo, nuestra organización tiene flujos definidos de cómo atender los pacientes, no hay que empezar de cero, sino que es ya de adaptarlos y modificarlos. Le puedo decir, por ejemplo, que el haber participado y el haber recibido todo este apoyo de parte de la OPS nos ha permitido darle sostenibilidad al proyecto en Costa Rica, con un importante esfuerzo institucional y de mucha gente, pero nos ha permitido tener las herramientas para que en este momento hayamos desplegado 7 misiones en Costa Rica de EMT, en 5 de las 8 regiones que tenemos, desde la frontera norte hasta toda la costa caribe, el área central norte y el área metropolitana de Costa Rica, donde hemos tenido un rol muy importante en el apoyo a la estrategia de expansión de camas para hospitalización de pacientes COVID. No necesariamente, y en esto vuelvo al concepto que puso Luis de modularidad y enfoque multiamenaza, no necesariamente todos los países tienen que utilizar los recursos para atención directa de COVID. En este caso, nuestra estrategia nacional de expansión de camas consideraba que las áreas físicas o los espacios físicos dentro de los hospitales los usáramos principalmente para COVID, y la función que ha tenido nuestros despliegues ha sido de proveer áreas de atención no COVID para poder sacar algunos servicios dentro del hospital, ponerlos en
los EMTs que hemos desplegado en apoyo directo a los hospitales, y eso nos ha permitido desde el 27 de mayo hasta el 31 de octubre de este año, el último corte, haber atendido 8.598 pacientes no COVID en esas instalaciones de EMT, y esto nos ha permitido generar más espacios dentro del hospital para la atención COVID. Sin embargo, tenemos toda la normativa y tenemos todo el insumo técnico provisto ya a través de este proceso que describí anteriormente para reconvertir y dar un paso más en caso de que tuviéramos mayor necesidad de atención. Entonces, como beneficiario, digamos, y usuario de la iniciativa, creo que esta estrategia que se ha seguido hasta el momento está rindiendo los frutos, no solo a nivel regional, sino también a nivel de cada uno de nuestros países. Se me ocurre una pregunta como una posible usuaria, ¿verdad? De los EMTs. ¿Cómo creen ustedes que percibe la gente cuando se encuentra un hospital de campaña, verdad? Si se siente o no seguro de que ahí va a recibir una atención segura, de que su trato va a ser como lo recibiría en un hospital, por ejemplo, o en algún otro centro o establecimiento de salud. De pronto, no sé si la gente, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo los percibe la gente? Me quiero adelantar a Luis porque ese fue una de las preocupaciones más grandes que teníamos nosotros al principio, bueno, dos elementos. El primero es que la iniciativa, dentro de los principios y estándares, impulsa el desarrollo de sistemas de control de calidad, de entrevistas a los pacientes, de recibir quejas y recomendaciones. Entonces, aplicando esos procedimientos, nosotros rápidamente nos dimos cuenta que las personas que consultaron en el 2016 para el huracán Otto tenían una percepción muy positiva sobre la atención, digamos, ellos no veían mucha diferencia entre la atención que estaban recibiendo en el EMT versus la que recibían en una instalación fija. Y eso se debe a que se deben cumplir todos los estándares y la atención del paciente tiene que ser segura en todo momento. Otro elemento importante de la respuesta no COVID que ha desarrollado la Caja Costarricense de Seguro Social es el apoyo a las campañas de atención oportuna de las personas y las campañas de alto impacto para reducción de listas de espera. Estas campañas no podrían ser factibles si las personas realmente, cuando le vamos a hacer una consulta externa o un procedimiento quirúrgico no invasivo, ambulatorio, no se sintieran seguras, no se sintieran cómodas en las instalaciones, y ellos mismos constatan que al tener procedimientos específicos para gestión de desechos, por ejemplo, flujos de pacientes, donde no cruzamos material limpio con material contaminado, donde manejamos ahora en COVID, unas pautas de distanciamiento, donde hay agua, donde hay agua potable, lavamanos, donde ellos ven que el agua no se va para el caño, sino que es canalizada de acuerdo al cumplimiento de los estándares. Yo diría que la respuesta de la población ha sido enormemente satisfactoria y positiva en esta línea, y eso nos ha permitido que los usuarios se sientan confiados y más bien hasta orgullosos cuando ven este tipo de instalaciones desplegadas en el terreno. Y que cada vez posiblemente se sienten además más familiarizados, ¿verdad? Lo reconocen más como parte del mismo sistema de su país. Luis, no sé si usted quiere ampliar o también referirse a esa pregunta sobre la percepción de los usuarios. No, por supuesto, y no solamente lo perciben, sino también lo demandan. Es decir, ya
cada vez, o sea, la población conoce estas capacidades y eso ha sido siempre una marca de identidad de la iniciativa IMT. Es decir, todo nuestro trabajo está centrado en el paciente. El asegurar que de una forma rápida podemos prestar atención clínica segura y de calidad en línea con todos los estándares y requerimientos mínimos, para nosotros ha sido uno de los objetivos prioritarios y forma parte de nuestros principios rectores que rigen cómo los equipos médicos de emergencia trabajan. Y en ese sentido es fundamental. Por eso también digamos, esa progresión hacia la definición, no verlo como un hospital de campaña, aunque la traducción es más hospital de campo, pero bueno, no verlo como una tienda de campaña, sino es un hospital móvil. Y tiene que tener los mismos requerimientos mínimos que tendría cualquier otro hospital. Es decir, yo recuerdo en el terremoto de Ecuador los quirófanos de nuestros colegas de los hospitales móviles del Ministerio de Salud de Ecuador. Yo cuando los vi, en la sensación de que si yo ahora mismo necesito una cirugía, o sea, lo haría con los ojos cerrados porque me transmite no solamente visualmente, sino en todos los procedimientos, en cómo trabajan, confianza plena es fundamental. Y ahí lo que también ha mencionado en Mario es muy importante. Es decir, estos equipos médicos de emergencia ya no solamente están trabajando en desastres o en epidemias, forman parte de la respuesta, y eso es muy importante, forman parte de las redes de servicios de salud de los países. Y por eso es importante que se coordinen, porque no es que sea un hospital aparte, es decir, en el momento que llega un IMT internacional, por ejemplo, los que están llegando a Honduras, deja de ser el IMT del país que lo envía, se convierte en un IMT hondureño, se convierte en un recurso de la red de servicios de salud de Honduras y tiene que integrarse y tiene que prestar esa atención que el sistema local de salud daría, y es fundamental en ese sentido. Por eso ahora mucho, y es un aspecto que trabajamos bastante para asegurar la costo-eficiencia y la sostenibilidad de estos equipos, y es no pensar solamente en estar esperando el evento natural o una epidemia, etcétera, sino trabajar diariamente para formar parte de esa red de servicios de salud. Desde el primer nivel de atención, que es muy importante y que a veces lo olvidamos, hasta el nivel más especializado a nivel de hospitalización o de hospitales. En este sentido, el trabajo que hacen los EMTs de poder participar en emergencias, pero también en cualquier contingencia o en acercar esta atención clínica al lugar más remoto, ya sea emergencia o no, es fundamental. Ahí querría resultar, los datos que ha presentado Mario son increíbles, es decir, y van muy en línea de lo que están haciendo otros países. Toda esa respuesta del primer nivel de atención y permitir casi a 9.000 personas que reciban tratamiento ambulatorio en un contexto tan complejo como este es muy importante. Cuando vemos, por ejemplo, Perú ha desplegado sitios alternativos de atención médica en áreas del Amazonas. O sea, ha instalado hub clínicos en áreas tan remotas que es todo un reto, es increíble, ¿no? Porque no es solamente trasladar todo el equipamiento, es trasladar la capacidad de oxígeno, trasladar agua y, para que se hagan ustedes una idea, un IMT tipo 2, que son unas 20 camas hospitalarias y un quirófano, tiene un consumo de 12.000 litros de agua diarios. Si no se tiene esa capacidad para tratar el agua, para almacenarla y distribuirla por todo el hospital, es muy difícil que podamos prestar una atención clínica segura. O sea, una cirugía, por ejemplo, tiene un consumo de 200 litros de agua por cirugía, con lo cual esa capacidad y es fundamental, ¿no? El poderla integrar. Comentábamos, Perú ha podido, publicaba hace poco su Ministerio de Salud, informaban que más de 5.000 personas, se ha salvado la vida de más de 5.000 personas por este despliegue que han tenido en todas las áreas remotas del país. Pero tenemos también el trabajo, por ejemplo, de los hospitales móviles de Ecuador, con más de 140.000 personas tratadas en el contexto de la emergencia. O sea,
con diferentes enfoques. Yo creo que es increíble y, como decía al principio, o sea, nuestro motivo es el paciente. El prestar atención clínica segura en el evento que esté, en la emergencia, por muy compleja que sea, ese derecho a recibir esa atención clínica segura y de calidad es esencial, incluido en emergencias. Gracias. Bueno, a mí el tiempo se me ha ido volando porque ya lo que nos quedan son unos minutitos para terminar esta conversación. Agradecer a todas las personas que se nos han unido, tanto por Facebook como por Twitter, que nos han seguido en la conversación, que tiene el hashtag de MT Américas. Y bueno, verdaderamente todos los datos son impresionantes, ¿verdad? Pensar en este despliegue de 165 equipos, de todas las vidas salvadas, de todas estas opciones que se dan de apoyo a la respuesta que están dando los países, pero yo no quisiera que nos fuéramos sin una preguntita clave y es, ¿qué tiene que hacer un país que desea tener su MT para formar parte de sus capacidades nacionales en el tema de servicios de salud? Perfecto. Bueno, actualmente la iniciativa, el Grupo Regional INT de las Américas, dentro de la red global, tiene una red de 27 puntos focales nacionales. O sea, 27 países han designado puntos focales nacionales que están trabajando en la implementación de esta iniciativa. Y ahí es importante que tanto la institución gubernamental o la organización que esté considerando el tener un equipo médico de emergencia, primero tenga todo, digamos, tenga esta discusión interna para ver las diferentes capacidades que puede tener, los recursos, hacer esa exploración de cómo puede no solamente invertir en un equipo médico de emergencia, sino hacerlo sostenible y costo eficiente. Y establecer toda una estrategia que no sea solamente comprar las estructuras, sino el integrar el personal, así como toda la capacidad operacional para que pueda desplegarse. Por supuesto, la OPS, como siempre, acompañamos a todos los países y tanto instituciones gubernamentales como otras organizaciones que puedan estar interesadas tienen todo nuestro apoyo técnico para ese proceso de desarrollar esa capacidad. Muy importante el asegurarse que pueda ser sostenible, que pueda enfocarlo no solamente a guardarlo en un almacén. Comprarlo y guardarlo en un almacén, honestamente, no tiene sentido. Si se toma la decisión de invertir en un equipo médico de emergencia, hay que integrarlo como si fuera un recurso más de su red de servicios de salud y trabajar en desarrollar esa capacidad, tanto en recurso humano como en apoyo operacional, suministros, etcétera y tal, para que estos equipos médicos de emergencia primero, especialmente, puedan desplegarse a nivel nacional, pero también aquellos que tengan capacidad internacional puedan formar parte de la red regional. Y aquí hay una parte clave en los países. Es muy importante pedir a tiempo y correctamente qué es lo que se necesita, pero también hay una parte fundamental. Hay que enviar lo que necesita el otro país. Y lo que se envía tiene que ser autosuficiente, de calidad y cumpliendo los estándares INT para que realmente ayude y no se convierta en un problema que a veces puede ocurrir, donde los equipos puedan llegar y hay que darles alojamiento, hay que darles medicinas, hay que darles recursos y lejos de ayudar, al final supone una carga para el país, pero lo más importante, desplazando recursos que necesita la propia población. Por eso los estándares INT importan y desde la OPS estamos con todos los países y con todas las organizaciones implementando estos estándares y también desarrollando esta capacidad en los países. Como comentabas, invitamos a todos que sigan nuestro hashtag INT Américas, somos muy activos en redes, en Twitter, compartan sus experiencias, compartan sus dudas a través del hashtag INT Américas, son bienvenidos, conviértanse en nuestros embajadores en sus respectivos países y trabajen con nosotros para asegurar que estos estándares ya no sean solo globales, también sean de su país. Muchas gracias.
Gracias. También en la página, en el sitio de PAHO y específicamente de equipos médicos de emergencias, hay unas visitas virtuales, además muy interesantes, que invitamos a quienes estén interesados y querer ver más, estar ahí. Bueno, a mí no me queda más que agradecerles tanto a Luis como a Mario la conversación de hoy y a todas las personas que se nos unieron en la transmisión en vivo. Muchísimas gracias y por supuesto invitadísimos. Este espacio de conversación lo tenemos todas las semanas desde OPS Regional, así que los esperamos la próxima semana y muchísimas gracias a los dos. Gracias, Jenny. Muchas gracias, un placer. Placer. Gracias. Mario, encantado. Luis.